La herramienta está diseñada en un Excel. A futuro se pretende utilizar con un programa específico, pero de momento vamos a utilizar esta herramienta que está propuesta por la organización para que les sea fácil el uso y para que todo lo que se realice en un establecimiento de salud lo podamos tener en una sola herramienta. Entonces aquí vemos la primera parte. Esta herramienta tiene 20 pestañas, 20 hojas de diferentes colores, como ustedes pueden observar ahí. No se asusten, prácticamente menos del 50% es el llenado que lo vamos a hacer a esta herramienta. Esta es la primera pestaña, la primera hoja de la herramienta, donde está la portada, donde vuelvo a repetir otra vez que son las 4 etapas que tiene esta tarea que vamos a hacer por cada unidad de salud. La primera etapa es la del análisis, que tiene 3 pasos fundamentales. El paso 1 es la recolección y organización de la información que vamos a tener, el análisis de esa información y el mapeo y la sectorización de esa unidad de salud. La siguiente etapa de programación tiene 2 pasos fundamentales, que es la operacionalización y el cálculo de las necesidades. La tercera prácticamente ya es la parte de ejecución y el seguimiento que vamos a hacer. Tiene 2 pasos fundamentales, el monitoreo, seguimiento y seguimiento de susceptibles. Y la cuarta etapa, que es ya la finalización de nuestra campaña, ver el avance que vamos a ir teniendo. La siguiente pestaña son instrucciones y glosario. Podemos abrir y podemos ver la siguiente pestaña que aquí pueden tener ustedes algunas informaciones básicas que pueden para cuáles son las instrucciones para el llenado, algunas definiciones operativas y cuál es la información necesaria requerida para hacer esta microplanificación y algunos insumos básicos del programa de inmunizaciones que se debe tener como las normas nacionales, los lineamientos de vigilancia, las normas nacionales, ¿para qué? Para ir refrescando todo el conocimiento que tenemos del programa de inmunización. La siguiente pestaña, donde dice el índice, es, es un poco para que ustedes puedan ver cuál es el recorrido que se hace para ir llenando esta herramienta de trabajo de la microplanificación. Entonces, nada más que es para facilitarle el uso de esta herramienta que va a ir diferentes pasos para ir finalizando. La siguiente pestaña, la siguiente hoja es un resumen del progreso. A medida que ustedes vayan completando esta herramienta de trabajo, van a ir encontrando y van a ir completando en donde dice la columna K, ¿verdad? Ir completando por cada una de las etapas y paso a paso que tiene la microplanificación. Este es nada más que para hacerle recordar otra vez cuáles son las etapas y cuáles son los pasos que se debe hacer por cada una de ellas. Hasta aquí es como una introducción de lo que es esta herramienta y cómo vamos a utilizar. A partir de aquí, todas estas pestañas, todas las hojas en azul que ustedes pueden observar, de la 1.1 a la 3.1 es la etapa 1 de la microplanificación. Esta primera etapa es un poco la etapa más compleja, un poco más difícil y más trabajoso que se trabaja. Se requiere del conocimiento de la persona responsable de cada unidad de salud. ¿Qué conocimiento se requiere? Que ella conozca su territorio que trabaja y que pueda conocer cuáles son sus AG y qué características tiene cada uno de esos AG que tiene bajo su responsabilidad. Entonces empezamos con la etapa 1, el 1.1 en la primera hoja, por favor, es la capacidad instalada. Entonces vemos un poco más arriba cómo esta herramienta vamos a ir llenando. Entonces, la primera columna donde dice el nivel local, cómo se llama el nivel local, cómo se llama el nombre de la unidad de salud, pueden ir colocando ese nombre de la unidad de salud. En este aspecto vamos a utilizar para esta campaña, vamos a utilizar la vacuna SR. También tenemos varias opciones ahí, si se pueden colocar en donde dice SR, en el color salmón. Tiene varias opciones que puede ser para varias campañas. En este aspecto vamos a utilizar para la campaña
que es una campaña de seguimiento que hacemos cada 4 años y que tiene un compromiso muy grande para el país y para cada uno de los niveles de lograr coberturas del 95% y más. Esta campaña no puede ser menos del 95%, tenemos que lograr ese nivel. ¿Por qué? Porque es una revacunación y es una dosis adicional la que vamos a estar ofreciendo para 2 enfermedades que ya hemos eliminado en el 2015 y en el 2016. Entonces vemos aquí qué es cuál es la capacidad que yo tengo en mi establecimiento de salud. Vemos la columna G, recursos humanos. Aquí tenemos recursos humanos. Vamos a colocar cuántos vacunadores existen en esa unidad de salud. Por eso que esta herramienta está diseñada para el uso local. Es la herramienta que se va a utilizar para cada establecimiento de salud. La otra variable es registrador. ¿Cuántos anotadores y registradores? ¿Cuántas personas que registran, que tenemos como registradores para que nos pueda colaborar con la vacunación tenemos? También se coloca la cantidad de personas existentes. La siguiente variable es el promotor de salud. ¿Cuántos promotores de salud existen en esa unidad de salud? Lógicamente, si no tienen registradores, ponen 0. Si no tienen promotores, se coloca 0. La otra variable grande es el transporte, que para las actividades de vacunación. Muchas veces tenemos ambulancias, pero esas ambulancias no utilizamos para trasladar a los vacunadores. Pero en el caso que las ambulancias en los establecimientos de salud ayude para los vacunadores del traslado, también se puede considerar ese tipo de transporte. El medio de transporte que tiene, si nos colocamos ahí, dice si cuentan o no cuentan, al lado por favor, qué tipo de vehículo es. Si es un carro, puede ubicarte si es un autobús y qué cantidad. Y donde dice observaciones, podemos ir colocando alguna observación que para el transporte se coordina con el municipio, que nos facilita una vez por semana. Ese tipo de coordinaciones también pueden ustedes colocar en observaciones. La siguiente variable es ver un poco lo que es cadena de frío, todo lo que es el componente de cadena de frío. Tenemos varios componentes de cadena de frío, tenemos la refrigeradora, tenemos las congeladoras, tenemos los termos. Entonces, en cuanto a la refrigeradora, ¿qué modelo tenemos? Ahí tenemos la siguiente variable, si es horizontal, si es vertical, nos da opciones también de ir completando. La cantidad disponible, 1, 2, lo que diga la unidad de salud que va completando, el estado de funcionamiento. Lógicamente, queremos que todas las refrigeradoras estén funcionando para poder conservar nuestras vacunas. ¿Qué capacidad frigorífica tenga una vez que se coloca el pie de esa refrigeradora? Ya automáticamente nos da. Todo lo que vemos aquí en gris, como ustedes pueden observar en gris, son fórmulas ya establecidas por la herramienta y que nos van a automatizar los datos y el dato que necesitamos analizar. La otra variable son los congeladores que requerimos, estos congeladores para lo que es los paquetes fríos para poder congelar. La marca que tenemos de refrigeradora, qué modelo es, qué cantidad disponible tenemos también en esa unidad de salud y cuál es el estado de funcionamiento. Entonces, vamos a ir completando cada una de estas variables que tiene el componente de cadena de frío. En cuanto al termómetro, vemos el tipo de termómetro y la cantidad disponible. También ahí tenemos opciones de poder ir autocompletando esta herramienta. Y la cantidad disponible. En cuanto a los termos para vacunas, son los termos que transportamos para la comunidad o dentro de la institución. ¿Qué tamaño es? También tenemos varios tamaños que ustedes utilizan en el país y la cantidad que disponen en cada una de ellas. Y algunas observaciones que quieran hacer. Entonces, esta primera parte de la 1.1 nos referimos a qué tiene la unidad de salud
para poder ofertar la vacunación a su comunidad. Siguiente pestaña, la 1.2, vamos a referirnos y vamos a completar todo lo que es la parte de las características geográficas. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya automáticamente el nombre en nivel local ya tiene el nombre automatizado una vez que hayamos completado en la pestaña 1.1. Entonces, en esta pestaña es importante, es la caracterización. Vamos a caracterizar nuestras localidades que tengo bajo la responsabilidad de un establecimiento de salud. Como les mencioné, hay 24.970 establecimientos de salud en México. Todas las unidades de salud son totalmente diferentes, ninguna se parecen, entonces cada una de las instituciones deben caracterizar sus localidades, su AG, para poder llevar a cabo estas tácticas de vacunación en cada una de ellas. Entonces, en la columna A vamos a listar todas las localidades que corresponden a esta unidad de salud. Si tienen más de 30, nos pueden comunicar para ampliar esta variable. La cantidad de viviendas que tienen en cada una de ellas, en cada localidad, cuántas viviendas aproximadamente hay. Después, el tipo de acceso que tiene cada una de estas localidades. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo vamos a llegar a cada una de las localidades? Si es a través de fluvial, es a través de terrestre o es aéreo. Esa característica también son totalmente diferentes una unidad de salud con otra unidad de salud. La otra variable que utilizamos es la distancia de la unidad de salud a la localidad. ¿Qué distancia hay entre la unidad de salud y a esa localidad que yo tengo como área de responsabilidad? Primero en kilómetros, cuántos kilómetros aproximadamente hay, y en tiempo, cuánto tiempo se requiere para poder acceder a esa localidad. Entonces, ¿para qué se requiere esto? Para saber en qué tiempo y qué necesitamos para llegar a cada una de estas localidades del área de responsabilidad. El tipo de localidad es muy importante. Las localidades pueden ser urbanas, rurales concentradas y rurales dispersas. Entonces, estas son las variables que vamos a utilizar para poder Doctora, vulnerabilidad. Vamos a ver qué vulnerabilidad tiene cada una de ellas. Algunas variables que utilizamos es la población migrante o flotante o de asentamientos informales. Si corresponde, se le da el 1, si no corresponde, es 0. La otra condición es de difícil acceso geográfico. Si es de difícil acceso geográfico, es 1. Si no es de difícil acceso geográfico, es 0. La frontera internacional, ese punto de entrada o de aeropuerto, si corresponde o no corresponde. Si corresponde es el 1, si no corresponde es 0. La siguiente variable es la población en zona de conflicto civil o inseguridad urbana. También caracterizamos. La otra condición es la población indígena o afrodescendiente. Si corresponde es 1 y si no corresponde es 0. Entonces esas son las condiciones de vulnerabilidad que creemos más importante para que cada uno de ustedes en sus unidades de salud puedan caracterizar cada una de las localidades. Como ustedes al completar esta parte de condiciones de vulnerabilidad, se van a dar cuenta que ninguna de las localidades son semejantes. La siguiente gran variable es los criterios de riesgo. La presencia, vemos los criterios de riesgo, que hay presencia de casos confirmados de cualquier enfermedad inmunoprevenible. En esta oportunidad sabemos que el punto fuerte de México es un poco el sarampión y la tosferina, que podemos considerarle también que si corresponde o no corresponde, si tuvieron o no casos en esas localidades que estamos trabajando. La otra es la población que duda o rechaza la vacunación. Consideramos una localidad, una G, que tiene más de 5 familias que rechazan la vacuna como una localidad de riesgo.
que duda o rechaza la vacunación. Entonces, si ustedes cuentan con esa cantidad, si corresponde o no corresponde. Si corresponde, se le pone el número 1 y si no corresponde, el número 0. Posteriormente, la otra variable es la población meta que vamos a trabajar. Para esta campaña, que va a durar 10 semanas, vamos a vacunar a todos los niños de 1 a 4 años, independientemente a la cantidad de dosis que tenga. Si el niño ya tiene 2 dosis o tiene 3 dosis la vacuna, por el tema de que estuvo implicado en cerca de un caso sospechoso, igual se le aplica la vacunación en esta oportunidad. Entonces aquí vamos completando la cantidad de niños que van a estar viviendo en cada una de estas localidades. Lo que está en gris, población total y meta, ya nos da automáticamente el total de esa población y qué porcentaje aporta a nivel de cada establecimiento de salud. Esta parte de la microplanificación y del llenado de nuestra herramienta es un poco la parte, digamos, no difícil, pero es la parte más trabajosa que tiene la microplanificación. Pero como el trabajador de salud que trabaja en una unidad de salud es la que lleva día a día estos temas, es el conocedor de su territorio y es el conocedor de su población que va a vacunar. Entonces, seguimos a la siguiente pestaña. Una vez que completamos toda esta pestaña, vamos a la siguiente, que es la lista de los lugares que tenemos para vacunar y aplicar las diferentes tácticas de vacunación. Por lo tanto, es importante que cada establecimiento de salud pueda identificar en su territorio todas sus instituciones educativas. Estas instituciones educativas se lista el nombre de las instituciones educativas, a qué localidad corresponde, ya habíamos listado nuestras localidades, cuántos niños matriculados tienen de esa edad que vamos a vacunar, que es objeto a la vacunación, y el nombre de la persona y el contacto con quien vamos a tener para coordinar las actividades de vacunación. Entonces, importante que todos los establecimientos de salud puedan identificar todas las instituciones educativas de su área de responsabilidad. El otro lugar son los lugares de alta circulación o concentración de personas. Estos pueden ser parques, pueden ser centros comerciales, shopping, mercados, donde ustedes consideran importante salir a vacunar y donde se observa mayor cantidad de padres, niños que circulan por esos lugares. Entonces aquí vemos el lugar, a qué localidad corresponde. Siempre hay un contacto con la persona que vamos a coordinar para ir a implementar y a poner un puesto de vacunación en ese lugar y tener el número para coordinar, saber qué día es mejor, y sábado, domingo, lunes en la tarde o jueves en la noche, es el lugar que ustedes puedan identificar el mejor momento para ir a vacunar. Es importante el nombre y también su número de celular para poder coordinar estas actividades de vacunación. El siguiente lugar, que está en amarillo, son las instituciones no educativas con población concentrada. ¿Cuáles son estas instituciones no educativas? Serían las guarderías, serían los centros laborales donde las madres también llevan a sus niños, y poder identificar estos lugares, también los comedores comunitarios que pueden encontrar dentro de sus localidades, identificar a qué localidad corresponde, el nombre del contacto de ese lugar y a qué número telefónico vamos a coordinar las actividades de vacunación. La siguiente institución, el siguiente lugar, son los líderes comunitarios o socios estratégicos. Bien sabemos que los que trabajamos operativamente en las unidades de salud siempre tenemos líderes comunitarios donde nos colaboran actividades específicas. En la primera columna, la columna A, vamos a colocar qué localidad corresponde, ya las localidades que habíamos citado en la pestaña 1.2, perdón, el nombre de la persona, que es nuestro líder comunitario,
a la institución o el rol que desempeña la persona y el tipo de apoyo que nos puede brindar. Si nos colocamos ahí, son diferentes tipos de apoyo, que pueden ser instalaciones de puestos de vacunación, instalaciones para alimentación de brigadas, puede ser monetario también, puede ser también movilización de brigadas que nos pueden colaborar para trasladar a nuestros vacunadores a los diferentes puntos, personal de apoyo de vacunación. Esto podemos tener las universidades, las escuelas de enfermería que nos pueden colaborar para poder lograr un mayor número de vacunadores o de registradores también, o también pueden ser promotores que nos pueden ayudar durante las actividades en las diferentes tácticas de vacunación que vamos a implementar. Y el número de teléfono a quien corresponde para poder coordinar todas las actividades. Entonces, en este apartado, en esta hoja, completamos todos los lugares donde es posible vacunar en el territorio de ese establecimiento de salud, de esa unidad de salud, para su microplanificación. La siguiente pestaña, la 2.1, corresponde al análisis de riesgo. Este es el análisis basado en lo que nosotros hemos ingresado los datos en la pestaña 1.2, que son las características geográficas sociodemográficas. Como pueden observar ustedes, hay un nivel de riesgo, que siempre utilizamos el semáforo. De alto riesgo corresponde al 60% y más. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros le dimos una puntuación en la 1.2 para que esto nos pueda salir automáticamente y poder caracterizar nuestras localidades? ¿Para qué es importante caracterizar estas localidades? Para poder priorizar dónde voy a empezar a vacunar en mi territorio y por qué voy a empezar a vacunar desde esa localidad. Entonces vemos ustedes la puntuación que tiene de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y automáticamente, ya ustedes como puedan observar, está en gris y está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque está en gris, porque es automatizado, nos trae en la pestaña de la 1.2. Entonces ya tenemos caracterizado nuestras localidades, nuestros AG que vamos a tener como responsabilidad para vacunar. Por eso que esta microplanificación lo ejecuta la unidad de salud, no el nivel administrativo gerencial, sino que es el nivel operativo local. La siguiente pestaña es la 3.1, es el mapeo y la sectorización. Como mencioné inicialmente, en esta oportunidad vamos a colocar el mapa que se tiene del territorio, de su microterritorio de esa unidad de salud, con identificando su área de responsabilidad, dónde inicia su territorio de responsabilidad y dónde finaliza esa responsabilidad en esos territorios. Aquí es importante delimitar bien el trabajo, el territorio de su área de responsabilidad. Entonces, para eso nos va a servir nuestro mapa. Lógicamente, nos va a también dar de utilidad para poder utilizar en los monitoreos rápidos de vacunados, para poder seleccionar las localidades que van a ser monitoreadas para poder darle su cierre final. Hasta aquí llevamos la etapa 1. Es la etapa que ustedes tienen que trabajar a partir de mañana con sus establecimientos de salud, con sus unidades de salud, para que cada uno pueda ver todas estas características que estamos viendo de la microplanificación. Ahora vamos a pasar a la etapa 2, que es la etapa de la programación, que también es la responsabilidad de hacerlo en esta fase antes del 6 de abril, que es la etapa de ejecución. Entonces vamos a la 4.1, que es la estimación, la siguiente pestaña, la 4.1, la estimación de meta. Entonces aquí ya vamos a programar. La primera etapa nos da toda la información que tenemos de responsabilidad de población, de lo que tenemos en mi unidad de salud y las características que tiene mi territorio que voy a vacunar. Y a partir de aquí ya empezamos con la etapa 2, que es la programación de nuestra campaña de vacunación. Entonces ustedes pueden observar aquí
en la parte 15, en el número entre 15 y 18, podemos ver las semanas que vamos a ejecutar nuestra vacunación. Entonces, esta campaña tiene una duración de 10 semanas. Es una campaña que dijimos es la segunda estrategia que utilizamos en el programa de vacunación universal y nos dice que en la primera semana la productividad, el porcentaje esperado de vacunar por cada servicio de salud es del 15%. Para yo llegar al 15%, tengo que conocer mi territorio, como ya vimos en la etapa 1, y poder decir cuántas enfermeras requiero para vacunar y qué territorio y qué táctica de vacunación voy a utilizar para poder lograr esta vacunación del 15%. Entonces, nuestra campaña va 10 semanas de vacunación. 10 semanas de vacunación, en las 10 semanas tenemos que lograr ese 95% y más de cobertura de vacunación. Entonces, miramos cuál va a ser el llenado de nuestra programación. Como ustedes pueden observar, todo lo que está en gris ya está formuladas y ya viene arrastrando de pestañas anteriores que vamos colocando. Entonces tenemos ahí las localidades, la lista de las localidades que nos va a aparecer, la población meta total que vamos a vacunar, la cantidad de brigadas, que solamente tenemos 10 vacunadores para vacunar a 1.400 personas, niños en este caso, para 10 semanas de vacunación. Entonces aquí, ¿cuánto es lo que disponemos para vacunar esa localidad? Aquí la localidad que está escrito, Tlaxcala, ¿verdad? ¿Cuántas brigadas disponibles tenemos? Tenemos 3 disponibles. Entonces nos van a dar automáticamente el número de dosis totales por brigadas requeridas. Ahí dice que cada brigada requiere hacer 488 dosis de vacuna. ¿Qué productividad tenemos? Bien sabemos que en las primeras semanas de nuestra campaña de vacunación siempre empezamos la campaña de vacunación vacunando en las poblaciones concentradas. Las poblaciones concentradas son las escuelas, que son las instituciones educativas formales, y también son las instituciones no educativas que concentran poblaciones concentradas como en las guarderías. Entonces empezamos por ahí y sabemos que vamos a tener alta productividad de personas a vacunar. Entonces aquí lo que hacemos es verificar la localidad, la meta que tiene, la cantidad que vamos a disponer de brigadas de vacunador para esa localidad. Si tengo 10 localidades, tengo que ir distribuyendo la cantidad de personas que van a ir en diferentes fechas. Si son las mismas personas, para diferentes fechas que van a estar desarrollándose la vacunación, ¿no? Entonces, en esta pestaña, lo que vamos a hacer es colocar cuántas brigadas tenemos y cuánto es lo que va a producir estas brigadas. La siguiente pestaña es la 4.2, que nos va a dar las tácticas de vacunación con relación a la 4.2. Las tácticas de vacunación. Hacemos otra vez el repaso. Las tácticas de vacunación son 2 grandes, que es la intramural y la extramural. Y dentro de la extramural tenemos la de casa a casa, como podemos observar ahí. La de casa a casa, tenemos una táctica de vacunación. La siguiente al lado, hacia la derecha, tenemos la otra para mostrarle la institución no educativa de población concentrada, que ya habíamos también listado en pestañas anteriores. Más abajo tenemos en el mismo formato, tenemos los lugares de alta circulación, de instituciones educativas, y al lado tenemos lo que corresponde a los lugares de alta circulación. Las 4 tácticas que tenemos aquí en programación tienen el mismo formato. Entonces, vamos a mirar una sola táctica para poder ver. Todo lo que está en gris ya viene arrastrando de pestañas anteriores. Ya tenemos el lugar de alta concentración,
ya tenemos a qué localidad corresponde y ahí vamos a colocar la fecha que vamos a ir a vacunar. Cuando hablamos de lugares de alta circulación, muchas veces hacemos 2 o 3 programaciones. Puede ser en la tercera semana, en la quinta semana y en la octava semana. ¿Por qué? Porque son los lugares que pueden cambiar personas para vacunar. Entonces, ahí donde dice la tercera semana coloco uno, en la sexta semana coloco otro número y puede ser en la octava semana también que pueda realizar. Eso va a depender mucho de cada establecimiento de salud y de la movilidad de personas que tienen en estos lugares que ella identificó que es un sitio de alta concentración. Sin embargo, cuando miramos un poco las escuelas, ¿me podés mostrar las instituciones educativas, por favor? A tu izquierda. Las instituciones educativas. Cuando programamos nuestras instituciones educativas, donde hay niños matriculados y que pueden ser vacunados, normalmente lo hacemos programaciones de 2 visitas. Puede ser en la primera semana una visita, ponemos la fecha que vamos a ir, el día 7 de abril, vamos a ir la primera semana porque es población concentrada y también podemos hacerlo en la tercera o en la cuarta semana, teniendo en cuenta si finalizamos con todos esos niños o quedaron niños pendientes. Cuando hay escuelas que vamos a vacunar en la primera semana y se programó vacunar 80 niños, pero en la primera visita encontramos 50 niños, lógicamente requiere otra visita para completar esa cantidad de niños. Pero si completamos la cantidad de 80 niños programados, ya no necesitamos hacer otra segunda visita. Eso va a depender mucho de la productividad que se tenga. Entonces, aquí en esta pestaña, como pueden observar ustedes, están las 4 tácticas de vacunación y es colocar la fecha y la cantidad de visitas que se va a hacer por cada una de esas localidades según la táctica planteada para esta campaña. La siguiente pestaña, vemos la de casa a casa, la misma cosa. Voy a explicar un poquito más acá. La de casa a casa es la misma cosa. ¿Cuándo hacemos de casa a casa? Cuando ya hemos finalizado las instituciones educativas, cuando hemos finalizado las instituciones no educativas, las guarderías, y cuando hemos también, en el caso que hagan por concentración en lugares de alta concentración, también tienen ya ejecutado, hacemos la de casa a casa. Este es para ir buscando los niños que quedaron pendientes y que no hemos podido captar por ninguna de esas tácticas de vacunaciones anteriormente. Lógicamente, los establecimientos de salud, las unidades de salud que tienen localidades rurales dispersas, siempre empiezan con casa a casa. Por eso depende mucho de cada establecimiento de salud. Y vuelvo a poner en consideración, tenemos en México más de 24,000 la mejor táctica de empezar a vacunar de salud. Ok, vamos a la siguiente pestaña, en la 5.1, son necesidades e insumos. ¿Qué necesito para vacunar? Aquí ya vamos a ver cuántas son las necesidades que vamos a tener. Entonces, en cuanto a lo que se refiere, un poquito más a la derecha, a la izquierda, por favor. Ah, ya está ahí, ya. No, el otro lado, disculpa, el otro lado. Entonces vamos a ver, la primera gran variable son las necesidades de vacunas e insumos. Y dentro de ellas vamos a observar qué cantidad de torundas húmedas se requiere. Aquí lo que está en gris es el requerimiento que se tiene, ya está en gris porque ya estamos arrastrando de pestañas anteriores. ¿Qué disponible se tiene en la unidad de salud? ¿Cuántas torundas húmedas tiene la unidad de salud? Para saber posteriormente la brecha que va a quedar. Si colocamos 2,
ahí tenemos la brecha. Va a ser su necesidad y su pedido posteriormente a la unidad que corresponde? Es 1. Esa es la brecha que va a tener en cuanto a esta variable. La segunda es el contenedor rígido que utilizamos para nuestras actividades de vacunación. Bien sabemos que en esta campaña vamos a vacunar Aide, estás en silencio o no se escucha. Ay, disculpen. Entonces, el contenedor rígido, en este contenedor rígido ya vamos a poner cuánto dispone esa unidad de salud, que ustedes pueden colocar ahí un número X, ya lo que la unidad de salud dice, cuánto tengo 5, y cuál va a ser la brecha cuál es, siendo, o se considera brecha, es la cantidad faltante que va a tener para su campaña de vacunación y es la cantidad que va a solicitar a su unidad responsable administrativa. Después la otra variable son las bolsas de polietileno que se utiliza, la transparente y las rojas, cuánto se disponen y cuál va a ser la brecha que van a tener. En cuanto a la otra variable que vamos también a ver, son las vacunas. Dijimos que para esta campaña la vacuna que vamos a utilizar es la SR. Podemos abrir esa opción o ya, aquí dice la pentavalente, ¿por qué? Porque hemos ingresado este dato en la primera etapa en la capacidad instalada. Ahí sí pueden ustedes observar aquí. Pueden entrar en la 1.1 otra vez, por favor. Colocaron aquí una vacuna. Aquí esta vacuna, puedes cambiar, por favor, es la SR, que la que vamos a utilizar como dosis adicional. Y vamos otra vez a necesidades, que ven ustedes, automáticamente ya nos da esa vacuna que vamos a utilizar. ¿Qué presentación? Hay presentaciones de 10, de 10, de 10 ME, de 10 cc, ¿verdad? Para 10 niños. Hay presentaciones de 5 también. Y tenemos la SRP que utilizamos también para esquema permanente, que están en presentación de monodosis. La población meta que tenemos ya nos va a arrojar de las pestañas anteriores, ya fuimos ingresando los datos. La tasa de deserción, la tasa de desperdicio que tiene, perdón, con relación a las vacunas. ¿Qué porcentaje de pérdida tienen por cada multidosis que tiene la vacuna que van a utilizar? Si es del 10%, del 5%, va a depender mucho de las normas que tienen ustedes como país. Y posteriormente ustedes ahí ya ven en gris que ya va a estar el requerimiento, la cantidad de dosis, cuántos viales van a necesitar. Ahí ya le va a arrojar automáticamente los datos de las necesidades y las brechas que van a tener. En cuanto a las jeringas, la otra variable que tenemos abajo son las jeringas, ya les va a dar también automáticamente según el tipo de jeringa que vamos a utilizar para la SR y para su reconstitución de esa vacuna que vamos a aplicar. En cuanto a la jeringa ahí abajo, ya la herramienta nos da automatizado, teniendo en cuenta que ya hemos ingresado datos también en pestañas anteriores. Posteriormente a esto vemos los registros. ¿Qué tipo de registro? Como ya mencionó la doctora, que van a utilizar, solamente en otras oportunidades vamos a volver otra vez a dar este tema. ¿Cuánto van a requerir? ¿Cuánto van a requerir de la parte nominal, de los registros nominales? ¿Qué cantidad van a requerir? ¿Qué cantidad de registro del concentrado, consolidado también van a requerir, si es que la van a tener? ¿Cuántas cartillas nacionales de vacunación también disponen y cuánta es la brecha, la diferencia de la necesidad que se requiere? ¿Cuántos comprobantes, si es que van a tener otro tipo de comprobante que no sean las cartillas, van a requerir también? ¿Y cuántos stickers de las campañas también van a solicitar para poder utilizar durante esta campaña? Aquí es muy importante tener en cuenta, si como cada estado es tan autónomo, tengan en cuenta ustedes qué posibilidades tienen también ustedes de
poder conseguir estos stickers para la campaña. Abajo tenemos todas las partes de necesidades de los recursos humanos, como habíamos mencionado. Si necesitamos finalizar en 10 semanas, vamos a necesitar recursos humanos. ¿De dónde vamos a conseguir? ¿Cómo? ¿Cuánto va a ser el requerimiento que vamos a tener para la institución, para la práctica de casa a casa? Y dependiendo un poco de la cantidad de niños que vamos a tener para vacunar. Y si ese porcentaje del 15% queremos llegar por cada semana, en las primeras 3 semanas, necesitamos recursos humanos y esa es la coordinación que tenemos que hacer, cuál va a ser el requerimiento que vamos a tener. Si colocamos ahí en blanco, requerimiento de 3, automáticamente nos va a dar, nos tendría que dar la brecha, pero no nos está dando la brecha ahí. A lo mejor algo quedó mal. Con relación al transporte también, cuánto disponemos y si disponemos o no disponemos y cuál sería el apoyo externo que vamos a tener para estas dos variables tan importantes que tenemos para nuestro programa de inmunizaciones, que es el recurso humano que siempre es insuficiente y el transporte que nunca tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál va a ser el requerimiento que necesitamos para poder hacer estas coordinaciones y los contratos en algunos estados que pueden contratar, algunos municipios que pueden contratar, y el transporte también de cómo llegar a esos lugares de difícil acceso. En cuanto a abajo, a lo que es refrigeradoras, las refrigeradoras, las congeladoras, bien sabemos que actualmente tenemos refrigeradoras, tenemos congeladoras, pero tenemos que ver si están en funcionamiento o en no funcionamiento y este periodo de tiempo tengamos para poder tener esa disponibilidad para poder conservar las vacunas y que estas vacunas sean de alta calidad para su aplicación. Y el otro son el termo normativo, los paquetes fríos, que es muy importante también, el termómetro también, qué disponibilidades tenemos, y termos portavacunas también, si va a dar con relación a la cantidad de vacunadores que vamos a tener y colocando la cantidad que se requiere. Lógicamente esto se va a transformar posteriormente a la cantidad total de todo el requerimiento que requiere esta unidad de salud para poder vacunar. En cuanto a los termos normativos, ¿verdad? La cantidad que se dispone y la cantidad requerida. Si van a requerir más o con lo que tengan sea suficiente. Los paquetes fríos, que es muy importante utilizar dependiendo la cantidad, de las normas establecidas. Cuántos paquetes fríos se utiliza por cada termo, es importante. Y el termómetro si vamos a utilizar también para nuestros termos o para la refrigeradora que estamos teniendo y está en desuso o está en mal estado la que tenemos actualmente. Entonces, toda esta parte es de las necesidades e insumos que requiere esta unidad de salud para poder vacunar durante la campaña. Entonces, aquí finalizamos la etapa 2. Está desde la 1.1 hasta, perdón, de la 4.1 a la 5.1. Son tres hojas que corresponden a la etapa 2, que es la programación. Entonces, volvemos a repasar. La etapa 1 son todos los azules, que es toda la parte del análisis de la situación que tiene esta unidad de salud. La etapa 2 corresponde a todo lo que está en color naranja, que corresponde a la programación de nuestras actividades. Estas dos primeras etapas que estamos viendo son las etapas que tenemos que trabajar a partir de mañana con sus equipos, con sus unidades de salud para tener toda esta información y programar sus actividades de vacunación y de cómo va a desarrollar esta campaña en cada una de ellas. A partir de la 6.1, vemos en color verde, podemos colocarnos, ya vamos a ir completando a medida que se ejecuta la vacunación.
ya es la ejecución de las tácticas de vacunación que hemos programado vacunar. Y estas pestañas, ya el profesional que está encargado de esa unidad de salud lo completa a medida que ejecuta la vacunación. O sea, esto se va a ejecutar a partir del 6 de abril en adelante. Y el formato de esta ejecución se tiene varias visitas, dependiendo de la cantidad de visitas programadas, y es la táctica casa a casa. Entonces aquí la 6.1 es la táctica de vacunación casa a casa. Entonces aquí ya vemos la localidad, ya vemos la visita que hemos programado y colocamos cuándo realizamos esta actividad en esta localidad y haciendo casa a casa. A medida que ustedes vayan colocando en la primera visita la cantidad de dosis aplicadas, estos números que ustedes vayan colocando se vuelven verdes. ¿Puedes colocar otra fecha, por favor? Otra fecha de realización. Abajo colocamos otra fecha de realización y colocamos que es la primera visita igual. Colocan un número X, 50, 50, 50, 50, 50. Como pueden fijarse ustedes, ya se va convirtiendo en verde. Es la cantidad de dosis que se aplica en esa fecha, en esa localidad que se programó ir a vacunar casa a casa. Entonces, en este formato tenemos que en casa a casa se puede ver la primera visita, la segunda visita, tercera visita, arriba, la visita, más a la derecha, la segunda visita, la tercera visita, un poquito más, cuarta visita, son varias visitas que se pueden hacer. Lógicamente tenemos solamente 10 semanas para poder ejecutar nuestra campaña de vacunación. Por lo tanto, no podemos hacer todas las visitas que están acá dentro de este formato, sino que priorizar y darle cuánto vamos a hacer en cada una de las localidades. Va a depender mucho también de la cantidad de vacunadores que tenga y que si el territorio es muy extenso, puede ser que en ese territorio yo me demore 3 a 4 días para hacer casa a casa. Entonces, esta es ya la etapa de ejecución y es la primera táctica de vacunación de casa a casa. La siguiente táctica, la 6.2. La 6.2 es la vacunación en instituciones no educativas. Tiene el mismo formato, tiene la fecha programada, por eso está en gris. Todo lo que está en gris ya se trae de pestañas anteriores. Ponemos la fecha que realizamos esta actividad y la cantidad de niños que vamos vacunando. Vacunamos al de 1 año 50, colocamos otra vez 50, 50, 50 y se van convirtiendo en verde para saber que en ese lugar hemos ido y hemos vacunado una cantidad de niños. La siguiente táctica de vacunación tiene la misma cantidad de visitas también. Acuérdense que en una institución no educativa podemos programar 1 y 2 visitas máximas para poder completar, pero tenemos opciones que le pueden llegar hasta 5 o 6 visitas. La otra táctica de vacunación, la 6.3, corresponde a la táctica de vacunación de lugar de alta circulación. También estas pueden ser varias visitas teniendo en cuenta la cantidad de personas y si hay mucho intercambio de personas que van al mismo sitio pero diferentes personas. También el mismo formato, ir colocando la fecha que se realizó, ya a partir del 6 de abril, y la cantidad de dosis que han aplicado en la primera visita programada, 50, 50, 50, 40 igual. Entonces, ahí no le convierte, a lo mejor tienen una falla. Bueno, entonces ahí van colocando la fecha que se realizó. La otra táctica de vacunación tiene también varias visitas. La otra táctica de vacunación es la educativa, la institucional también. Es la primera visita, como ya hemos visto, que para esta campaña empezamos con las instituciones educativas. Y es el mismo formato que tiene la fecha programada. La fecha programada
la fecha que se realizó, también se pone la fecha que el vacunador que realizó esta actividad y la cantidad de dosis o la cantidad de niños que vacunó. Vamos a ver si en esta oportunidad creo que no nos da también, no tendría que dar todo verde también a medida que vayamos. Y es el mismo formato con relación a las otras tácticas de vacunación. Toda esta parte que estamos viendo que son tácticas de vacunación de casa a casa, no educativa, de gran circulación e institucional. Vamos a ir completando a partir del 6 de abril en adelante. Seguimos en la siguiente pestaña, que es el 6.5, siempre corresponde al monitoreo, que no es el monitoreo que la doctora Ilse presentó, sino que es el monitoreo, es el control semanal que todo profesional de salud de cada unidad de salud debe hacer para poder saber cómo está la vacunación, cómo va el avance de su campaña de vacunación en su territorio y bajo su responsabilidad. Bien sabemos que la suma de todas estas unidades de salud va a dar una cobertura para el municipio. Si todos los municipios completan todo, va a dar la cobertura para el estado. Y todos los estados de México, cuando completen todo esto, va a dar las coberturas para el país. Si una unidad de salud no lleva un monitoreo semanalmente, diariamente en sus actividades de vacunación, muy difícilmente que podamos llegar a nuestros objetivos de esta campaña de vacunación. Por eso es importante que la microplanificación sea ejecutada por cada unidad de salud, esa unidad de salud que tiene bajo su responsabilidad un territorio, un área geográfica que tiene que cubrir y una población que vacunar. Y estas variables que estamos viendo en esta herramienta de microplanificación le va a ayudar a tener una vacunación en forma ordenada y poder llegar a todos esos niños que viven y residen en su área de responsabilidad. Entonces, en esta pestaña podemos observar que la 6.5 es el monitoreo por objetivo y tenemos por semana, tenemos la primera donde dice vacuna, tenemos total de población meta. Acá tenemos toda la población que hemos vacunado. Toda la población, cuál es nuestra meta y cuál es la meta semanal, la meta acumulada, el porcentaje que esperamos por cada meta. Ven ustedes, en este ejemplo que pusimos, 30% se logró en la primera semana, duplicó esa cantidad que teníamos que haberlo hecho en la primera semana, como dicen las normativas, los lineamientos del 15%. Entonces, esto ayuda a que el profesional pueda monitorear cómo va su campaña de vacunación. Posteriormente, más abajo tenemos el monitoreo, que es por edades simples, en el de un año. Y aquí el único lugar que vamos a ir completando es la dosis aplicada en la institución. Ya vimos en las otras pestañas que había de casa a casa, instituciones no educativas, y lugares de alta concentración y vacunación en instituciones educativas. Todas estas tácticas que fuimos completando pestaña por pestaña, nos da automáticamente la cantidad de dosis que hemos aplicado. Pero lo que nos da institucional es aquí que vamos a ir completando en esta parte blanca, ¿verdad? De cuánto se vacunó intramuro en la institución por demanda espontánea. Es para el niño de un año. Vemos la siguiente, que es la otra edad de 2 años, de 3 años y de 4 años. ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos saber qué grupo de niños nos quedó pendiente y posteriormente ver dónde yo puedo buscar a estos niños para vacunar. Para eso nos sirve poder analizar estos datos, estas coberturas de vacunación por edades simples. Por eso es que también la herramienta nos proporciona monitorear por edades simples. La siguiente pestaña, vemos el monitoreo rápido de vacunados. Acuérdense que, como mencionó la doctora Ilse, esta es también una metodología que utilizamos para cerrar campañas de vacunación. Para decir,
yo terminé mi campaña de vacunación. Ya no tengo niños por vacunar. Pero ¿cómo le voy a demostrar que ya no tengo niños por vacunar? Por la microplanificación. Es la primera herramienta que se verifica antes del monitoreo. Si se llegó a todas las localidades, si se llegó a todas las instituciones educativas, si se fueron en todos los lugares que no son educativas, pero que concentran niños para vacunar, esa primera parte es de la microplanificación. Entonces, cuando el profesional de salud, de esa unidad de salud, les dice al nivel superior, yo ya no tengo niños por vacunar, ya completé mi microplanificación, la programación que tuve, logré cobertura del 95% y más, y ya estoy en condiciones de hacer el monitoreo rápido de vacunados para cerrar mi campaña de vacunación. Entonces, ese es un monitoreo rápido de vacunados que es final y es para cierre de campaña. Pero podemos hacer los niveles de gestión que se tiene en México, puede hacer monitoreos rápidos. Si te colocas por favor en tipo de monitoreo, en la columna ED o FD, por favor. Aquí nos da opciones abajo, monitoreo en la D21. En la D21, en la D, abajo, 21, ahí, nos da opciones. Ahí podemos hacer, lógicamente diario no vamos a hacer, diario nos permite ya esta herramienta hacer diariamente nuestro monitoreo. No necesitamos hacer un monitoreo rápido de vacunación, necesitamos hacer el final, que vamos a hacer cuando ya ustedes terminaron con la microplanificación, y también pueden hacerlo semanalmente. Eso va a depender mucho de los lugares. Cuando terminan una localidad y quieren hacer un monitoreo, es importante para poder cerrar esas localidades, también es importante si tienen recursos humanos, lógicamente, para poder hacer estas actividades de vacunación. Entonces, acá nos permite ver cuántas viviendas deshabitadas, son las variables que se utilizan para el monitoreo, la casa ausente, la casa renuente, cuántas casas hemos entrevistado. Pues ahí nos va a dar la cantidad de casas totales y el número de población que hemos encuestado, que vamos a ir colocando. ¿Cuántos niños hemos encuestado? Dependiendo de las normativas que dice la herramienta de monitoreo rápido, y cuántos niños de estos hemos encontrado vacunados. Y esta es la herramienta que podemos utilizar también de nuestro monitoreo que podemos hacer durante la campaña de vacunación. Entonces, hasta aquí, todo lo que representa las hojas, las pestañas que están en verde, es la etapa 3, que es la ejecución y el monitoreo de las actividades de vacunación durante nuestra campaña. Aquí finalizamos la etapa 3 de nuestra campaña de la microplanificación y posteriormente seguimos a la siguiente pestaña, que es la última etapa de esta herramienta, de la microplanificación, que es la evaluación. Prácticamente ya la finalización de nuestra campaña, y podemos observar más arriba, por favor, más arriba, que la herramienta nos va a proporcionar cuál es el porcentaje de dosis aplicadas semana a semana, si hemos cumplido o no hemos cumplido. Esto nos va a servir para siguientes actividades de vacunación, si podemos o no llegar a la meta. Y abajo nos va a dar qué cobertura y qué avance de vacunación hemos logrado por edades simples. Más abajo, por favor. Entonces, ahí, esto ya automatizado, ya no, el profesional de la institución ya no va a ingresar ningún tipo de datos. La siguiente pestaña son lecciones aprendidas. Tenemos que ir a hacer el análisis de cómo nos fue la campaña. Tenemos varios objetivos aquí, las coberturas de vacunación, la cobertura por edades simples, el seguimiento a la programación de nuestras actividades de vacunación, de la microplanificación, disponibilidad oportuna de recursos humanos capacitados, disponibilidad oportuna de vacunas e insumos, disponibilidad oportuna de recursos financieros y logísticos. El estatus de cumplimiento, ahí tenemos, si se pueden ubicar, tenemos unas variables, si se cumplió o no se cumplió. Ahí tenemos si fue cumplido o no fue cumplido estos objetivos. Al lado tenemos
qué acciones contribuyeron al cumplimiento o al no cumplimiento, escribir en ese espacio, que se pueda no explayarse mucho, sino que poner palabras específicas que puedan identificar por qué o por qué se cumplió o no se cumplió este objetivo. Situaciones que limitaron el cumplimiento también, puede ser en el caso, por ejemplo, de Veracruz, que tuvieron inundaciones, ojalá no se presente, ¿verdad? Pero que tuvieron inundaciones o otro tipo de calamidades que puedan tener. Y localidades que presentaron mayores limitaciones. También identificar cuáles son esas localidades que fueron más difíciles de llegar a la cobertura de vacunación. Entonces, aquí finalizamos lo que es nuestra herramienta de microplanificación y esto ayuda a que cada unidad de salud, a que cada profesional responsable del programa de inmunizaciones tenga en una sola herramienta todas estas variables que estuvimos viendo y puedan ser de utilidad para que puedan tener un análisis de lo que tiene, programar sus actividades, ejecutar sus actividades, ver el avance que tiene esta campaña de vacunación y al finalizar las 10 semanas poder evaluar y decir, esta campaña fue exitosa o no fue exitosa, tuvimos muchos problemas, no hemos alcanzado las coberturas o hemos logrado coberturas superiores al 95%. Entonces, esta es un poco la herramienta que les presentamos para que puedan utilizar, que fue validada por el nivel de la Secretaría de Salud con el equipo técnico y que puedan ustedes utilizar en las 24.900 unidades de salud y que cada uno sea responsable de su área de responsabilidad y de su población a vacunar. De mi parte, muchas gracias y si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, o Rosmarie, si quiere agregar algo más. Cambio. Hola. Bueno, no, solo agregar dos detallitos y es como una recomendación a los equipos que una vez que se les comparta la herramienta, pues la utilicen sin temor. La recomendación es que hagan primero una copia y van trabajando en la otra. Eso les va a permitir pues conocer la herramienta, eso les va a permitir vaciar la información que tienen, que estamos seguros que obtienen gran parte de todo esto, hurgar en los establecimientos que generalmente se hace un análisis de situación anualmente. Allí pueden obtener una información relevante que les va a servir como de sustrato para iniciar la carga de la, de la herramienta. Entonces, no, quizás por lo priori de los tiempos, quizás parezca un poco densa, pero una vez que ustedes inician ese periodo de manipularla, de llenarla, se dan cuenta que es una herramienta, uno, muy amigable y lo más importante es el producto final que puedan obtener. Una recomendación siempre que les hago que es relevante es el tema de la calidad del dato. La herramienta puede ser muy buena, las apps pueden ser muy buenas, pero si con lo que alimentamos las apps no es lo que realmente sucede, pues no se ve el gran esfuerzo. Muchas veces invertimos un gran esfuerzo y a la hora de los registros, a la hora de actualizar las plantillas, a la hora de actualizar los programas, cometemos errores, olvidamos quizás algunos registros y esto no podemos medir definitivamente el trabajo. Y recordar pues que esta campaña, como se va a trabajar con SR y con SRP, pues va a ayudar al país a ese numerito del tema de coberturas. Entonces, cuando estén trabajando con los niveles locales, hacer mucho énfasis en el tema del registro de lo que es campaña y lo que es la vacunación con SRP que entra en la cobertura. No desperdiciar ese arduo trabajo que se está realizando y que por no registrarlo bien, pues nos vamos quedando atrás con el tema de cobertura. Ustedes históricamente han tenido muy buenas coberturas, pero con también, digamos, su población es una población importante, un número absoluto
es un número que importa y que es la base para cualquier brote. Entonces, esas eran esas recomendaciones, ¿verdad? Que los equipos locales tengan bien claro cuál es la vacuna que van a administrar, dónde registrarla, porque va a ser fundamental cuando se haga el análisis. Eh, bueno, era eso principalmente. Manejar la herramienta, jugar con la herramienta. Se equivocaron, no importa, se borra, no hay ningún inconveniente. Y eso les va a permitir decir, ah, mira, tengo esto, me falta esto, ¿dónde lo puedo buscar? Entonces, aquí entra el concepto de la integración pues, con nuestros colegas en los establecimientos, trabaja con vigilancia, los que trabajan con atención primaria, que quizás tienen una, una data más real con respecto al número de casas, habitantes. O sea, llegamos que la herramienta de microplanificación y que el programa de inmunización es un programa aislado, es un programa transversal que está presente en todos los programas de salud. Y de esa manera, pues tenemos que involucrarlo. Seguramente que tomando en consideración todos estos elementos, se va a tener una campaña exitosa. Cambio. Sí, yo quería solamente insistir un poco en este punto de la microplanificación otra vez. Recordar, tiene 4 etapas. La primera etapa, la etapa uno, es decirlo, la más difícil, la más trabajosa, la más compleja. Es compleja cuando el personal de salud no maneja sus datos, pero resulta fácil y es rellenado en un día, en medio día, cuando el personal de salud que trabaja en una unidad de salud y conoce su territorio, y conoce su población, y conoce todas estas prácticas de vacunación que hace y cómo lo hace, y sabe dónde empieza y dónde empieza su territorio y dónde finaliza, el llenado es muy fácil. La etapa 1 es la más trabajosa, por decirlo así, pero yo confío en México, confío que las 24 unidades de salud, ya sea del INS, del INSTE, de la Secretaría de Salud, tengan estos datos que podamos tener. Todos estos datos se puede encontrar en cualquier fuente de información que ustedes conozcan y saben dónde vamos a encontrar este dato que me falta. Y tenemos varios sistemas de información que pueden darle su utilidad también para poder tener estos datos. Muchas gracias. De cambio.